Buenos días. Continuamos con lo que podríamos denominar la parte más importante, el motivo por el cual la asignatura de bioestadística está dentro del grado en medicina, que es lo que llamaremos el concepto de contraste de hipótesis, el contraste de hipótesis, y que para ello vamos a plantear un ejemplo para que se entienda cuál es el potencial y los motivos por los cuales esta herramienta, la de los contrastes de hipótesis, se utiliza tanto en medicina. La idea, como veréis, de lo que se trata es de comprobar si hay diferencias entre dos medias, ¿vale? Esto, pues, podría valer, por ejemplo, para saber si un determinado fármaco disminuye la presión sanguínea. Imaginar gente que tiene la tensión alta, se les pasa o se le dosifica ese medicamento y pasado un tiempo lo que queremos saber es si esa tensión ha disminuido o no. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hablar de la herramienta que se puede utilizar para medir la eficacia de un determinado tratamiento o medicamento. Es decir, tú puedes tener pacientes que tienen la tensión alta, se les da un determinado tratamiento y pasado 3 meses vuelves a medir esa tensión sanguínea, esa presión sanguínea, y vemos si hay diferencias o no hay diferencias en los niveles medios. Si hubiera diferencias en los niveles medios, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que ese tratamiento produce una mejora o que empeora, si imaginar que en vez de disminuir aumenta la presión, por tanto sería un medicamento a descartar. ¿De acuerdo? Ese es un poco el ámbito en el que nos vamos a mover. Nos vamos a mover en el ámbito de cómo estadísticamente podemos llegar a demostrar que un determinado fármaco funciona. Ese es el ámbito de lo que vamos a contar ahora, ¿vale? Para ello vamos a empezar con... hay dos maneras de comparar, hay dos formas de comparar. Por un lado, tenemos lo que diríamos los datos apareados. Y por otro lado, lo que serían los datos independientes. Es decir, cuando tú comparas, puedes estar comparando de manera que los datos estén apareados. Los datos apareados, el ejemplo que os he dicho, antes y después. Imaginar una determinada dieta, ¿vale? ¿Cómo mido la eficacia de la dieta? Mido el peso antes, la persona realiza la dieta, y mido el peso después. Tengo un antes y un después para cada uno de los pacientes, ¿vale? Ese ejemplo es lo que llamaremos datos apareados. Es decir, que cada dato tiene un antes y un después. Se suele hablar siempre de datos apareados cuando habitualmente es al mismo paciente al que le haces las dos mediciones, ¿vale? ¿Cuándo son datos independientes? Cuando, por ejemplo, estás comparando, por ejemplo, dos dietas distintas. Le pasas una dieta a un grupo, le pasas otra dieta a otro grupo, y lo que quieres ver qué dieta es mejor, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia entre datos apareados y datos o grupos independientes? Un grupo apareado tendrá que ver con un antes y un después, siempre será
sobre el mismo paciente, sobre el mismo ratón, sobre la misma objeto que lo estás midiendo, ¿vale? Y datos o grupos independientes será, por ejemplo, fumadores frente a no fumadores, ¿vale? ¿Aumenta el nivel de colesterol fumar? ¿El nivel de colesterol de los fumadores es más alto que el de los no fumadores? ¿Vale? Ahí eso es apareado independiente. Eso es independiente. El diseño independiente es cuando los grupos no tienen nada que ver con ellos. El diseño apareado es cuando en la misma persona hay dos mediciones. ¿Vale? Estos son cuando quieres comparar dos. Obviamente vamos a hablar siempre de datos continuos. Vamos a trabajar con la media. Vamos a trabajar con la media, con el MU. Con el MU poblacional. Vamos a decir, por ejemplo, yo puedo medir vuestra MU, la media de conocimientos de estadística al principio de la asignatura y la media al final de la asignatura. O la autoevaluación 1 la habéis hecho ahora y la volveremos a hacer en el examen final otra vez, otra autoevaluación del 1. Yo ahí sí que puedo medir si ha habido mejora. Si las medias fuesen igual al principio que al final, estaríamos diciendo de que no ha habido un aprendizaje. Es decir, por estar más tiempo no aprendéis más. ¿Vale? ¿Se entiende las dos situaciones? Datos apareados y datos independientes. Un grupo apareado siempre será un antes y un después, y un grupo independiente pues serán dos situaciones completamente independientes que una no tiene que ver con la otra. ¿Vale? Bien. ¿Por qué el diseño apareado? ¿Por qué aparear? Vamos a ver. Si uno quisiera demostrar que el tabaco es malo, ¿qué es lo que haría? Pues si fuéramos realmente científicos y quisiéramos demostrarlo, cogeríamos dos gemelos univitelinos, es decir, que tuvieran el mismo ADN, los mismos genes, dos personas que no han fumado nunca, son dos gotas de agua, y ¿qué haríamos? A uno ponerlo a fumar y el otro no. Y ahí estarías, entre comillas, eliminando todos los efectos, ¿vale? Lo que se llamaría control del ruido externo. Ese ruido externo, ese es control de variables. Eso que acabo de contar es una utopía. Normalmente eso no se puede hacer. ¿Cómo intento eliminar ese ruido? Pues que midas el antes y el después en la misma persona. Tú mides el antes y el después en la misma persona. Cada observación actúa como control de sí misma. Porque si uno tiene un valor alto, cuando vuelves a medirlo a él, pues sigue siendo alto y se corrige esa diferencia. ¿Se entiende? Es decir, si hay valores altos o anormalmente altos en un paciente, como cuando los vuelves a medir también son anormalmente altos, estás corrigiendo esa posibilidad de que los valores te lleven a resultados donde tú no quieres estar. Entonces, tenéis que tener claro que nosotros vamos a trabajar con muestras. Trabajando con muestras, algunas veces puedes obtener muestras que no son las que tú creías o esperabas, ¿vale? Y es una manera relativamente fácil de empezar, medir un antes y un después, ver que ese tratamiento funciona o no, para después ya perfilar mucho más los estudios. Primer ejemplo es el uso de la píldora anticonceptiva en mujeres, y después de 3 meses de uso, ¿vale? La meta
o el objeto del estudio es ver si tras 3 meses de uso de la píldora anticonceptiva aumenta, si cambia, más que aumenta, saber si cambia la presión sanguínea, la media de la presión sanguínea. ¿De acuerdo? Es decir, seguramente así se entenderá más, porque ya... Este es el ejemplo, ¿vale? Presión sanguínea antes de empezar, obviamente, para poder medir bien el efecto de la píldora anticonceptiva, cuando comienzas, nadie tiene que haber tomado la píldora. Tienes que empezar que todos estén en las mismas situaciones, porque si no, si hay gente que lleva un arrastre, pues estarás midiendo otra cosa. Se entiende que antes mides la presión sanguínea y como veis aquí, la media es 115,6. La media de esas 10 personas que están, ¿de acuerdo? Mido, tras 3 meses de uso de la píldora anticonceptiva, la presión sanguínea, mido la presión sanguínea de esas 10 mujeres, ¿vale? Y la media me sale 120,4, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muestralmente lo que observo es que se ha producido ¿qué? Un aumento, ¿vale? Se ha producido un aumento. La siguiente pregunta es: ¿podré generalizar estos resultados a la población? ¿Vale? Este ensayo, este estudio que estoy haciendo me dice aproximadamente que la media aumenta casi 5 unidades. La media aumenta 5 unidades. La primera pregunta, y eso es lo que yo quiero que se entienda, el paso de la muestra a la población, ¿vale? En la muestra estamos observando que hay una diferencia en la media de 4,8 unidades. La pregunta que intentaremos resolver a lo largo de este tema es si podremos considerar eso, que hay un cambio, si eso se puede generalizar. ¿Es esto, solo ocurre en esta muestra de 10? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, si cogiese otras 10 personas me pasaría lo mismo. Yo puedo generalizar, puedo afirmar con rotundidad que la media aumenta por el uso de la píldora anticonceptiva, la media de la presión sanguínea. Estos son los datos muestrales, lo que observo. Esto está en el plano real. ¿Dónde quiero trabajar ahora? En el plano de los parámetros, en el plano de la realidad teórica, la realidad de toda la población. Esta media estará estimando al mu before y esta al mu after. Si estuvieran cerca, si se pareciesen, podríamos decir que hay una diferencia entre los parámetros, ¿vale? Pero para mí es importante que tú ya estás observando cosas. La estadística observa en estos momentos de manera muestral que hay una diferencia. La pregunta será si esa diferencia es generalizable a la población, ¿vale? Si ese cambio se puede considerar que hay un cambio. Podemos llegar a decir a los pacientes: oiga, el uso de la píldora tras 3 meses aumenta la presión. ¿Eso se puede afirmar o no? ¿Qué fuerza tengo para afirmar eso? Con estos datos. Así es como funciona la ciencia y la medicina. Los fármacos que están en las farmacias
Están en las farmacias porque se han hecho estudios estadísticos, se han hecho ensayos y llegan a conclusiones que permiten que determinar que ese determinado fármaco ayuda, ¿vale? Este fármaco a lo mejor ayuda a una cosa y tiene algún efecto adverso que es el que estamos viendo, ¿vale? ¿Se entiende hacia dónde vamos? Bien. Sigo con mi... Entonces, esto, la media de la diferencia, nosotros, en vez de trabajar con cada X, podemos trabajar con las diferencias, con el D sub I, que es el X sub I after menos el X sub I before. Es decir, yo puedo calcular la diferencia, el D sub I, el D sub I, para que se entienda, es esto que tenéis aquí. Este es mi D sub I. Este es D sub 1. Este es D sub 2. Este es D sub 3. Este es D sub 4, D sub 5, D sub 6, D sub 7, D sub 8. Es decir, si trabajo con las diferencias, en vez de dos variables, ¿cuántas tengo? Una única variable. ¿Se entiende eso? Es decir, yo 115, el after 128 menos 115, ¿cuál ha sido la diferencia? 13. Tengo una diferencia de 13, una diferencia de 3, una diferencia de menos 1, los D sub I, las diferencias, lo que estoy convirtiendo es que tengo dos grupos, pero como están apareados, puedo conseguir una única variable que me dé esa información, que es los D sub I, ¿vale? Estos D sub I. Todos tenéis claro que si yo tengo desde D sub 1 hasta D sub 10, yo podría calcular D media y podría calcular el S sub D. ¿Eso se entiende o no? Si en vez de los X sub I, lo hago con las diferencias. ¿Cuántas diferencias tengo? 10. ¿Yo sé sacar la media de esas 10 diferencias? Sí, tendría la D barra, la media de las diferencias. ¿Y podría sacar la variabilidad de las diferencias? Sí, podría sacar la variabilidad de las diferencias, que es lo que aquí pone de una manera. A mí me gustaría más que lo vierais así. Esto es el D barra y esto es la raíz, el sumatorio de los D sub I menos D barra al cuadrado partido por n menos 1. Lo digo para no complicar la operación. Es lo que ya sabéis hacer. D barra, ¿quién es? La media de las diferencias. Sabéis hacer medias, ¿eh? No hay... Ahí no hemos aportado nada nuevo. ¿Quién es la S de las diferencias? Pues es calcular la desviación típica de la variabilidad de las diferencias. ¿Vale? ¿Se entiende que he convertido toda la información a una única variable? Es decir, las dos columnas de información, el antes y el después, lo he convertido todo a una única columna. Es decir, he pasado de dos, cuando tengo dos grupos apareados, esa información la puedo reducir a una única columna.
¿Eso se entiende? Bien. Y ahora nosotros, y aquí es un poco cuando comenzamos a trabajar ya, si esto fuese, y yo voy a intentar explicar el concepto de intervalos de confianza, de contrastes de hipótesis, ¿vale? Los contrastes de hipótesis se parece mucho a un juicio, ¿vale? Se parece mucho a un juicio. Voy a contraste de hipótesis para que y lo voy a intentar hacer. Sé que estáis muy acostumbrados a los juicios americanos, que son los que salen en las películas, que eso se entiende bastante, ¿vale? Entonces, un juicio, ¿qué es lo principal en el juicio? En el juicio hay dos hipótesis, ¿vale? La hipótesis nula, que yo llamaré H sub 0, esto será la hipótesis nula, que en los juicios es inocente. Y en la hipótesis alternativa, que llamaremos H1, la hipótesis es culpable. Este es el planteamiento en un juicio. Será el planteamiento en los contrastes de hipótesis, ¿vale? H0, inocente. Y fijaros que el sistema judicial que vamos a usar, el sistema judicial de los contrastes de hipótesis, tienen que ver con algo que se llama la presunción de inocencia. Vosotros estaréis cansados de escuchar que la presunción de inocencia, ¿qué significa? Que tú hasta que no lo juzgues, ese tipo es inocente. ¿De acuerdo? Es decir, presunción de inocencia. Presunción. Ahora voy a ir jugando con el ejemplo que tenía, ¿vale? La hipótesis nula es, entre comillas, lo que se supone que debería pasar si es inocente. En nuestro caso, estamos hablando de si hay un cambio, en los niveles de presión sanguínea por el uso de la píldora anticonceptiva tras 3 meses de uso. ¿Estamos centrados en el ejemplo? La hipótesis nula, yo la voy a poner aquí. Yo la voy a llamar mu sub d, mu de la diferencia, la media de la diferencia. Si tú fueses la compañía farmacéutica, ¿tú qué mu sub d esperarías? ¿Qué mu de la diferencia esperarías? O tendrías que decir, esto es así, 0. Tú, mu sub d, 0. ¿Eso qué significa? Eso significa, hipótesis nula. Eso significa que si mu sub d es 0, estaríamos diciendo que ¿qué? Que el uso de la píldora anticonceptiva durante 3 meses no produce aumento de la presión sanguínea. Esa es mi hipótesis nula, ¿vale? Hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa, culpable. Lo digo porque voy a ir llevando la operación, ¿vale? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Pues
¿Será culpable? ¿Cuándo será culpable? ¿Cuál es la alternativa a que, pues que mu sub d sea distinto de 0? Ese mu sub d, ¿qué puede ser? ¿Positivo? Si fuera positivo, estaríamos diciendo que el uso de la píldora anticonceptiva aumenta la presión, y si el mu sub d fuese negativo, estaríamos diciendo que el uso de la píldora anticonceptiva tras 3 meses de usos disminuye la presión sanguínea, ¿vale? Ya he planteado este escenario. La primera cosa que tengo, dos cosas importantes en este juicio paralelo que estamos haciendo, es, el primer concepto es la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no es más que yo siempre voy a suponer que H0 es verdad. Esto es suposición ¿vale? Presunción de inocencia. El tribunal cuando entra, ¿vale? ¿Puede pensar que es culpable? No. Tienes que tener una presunción de inocencia, ¿vale? Yo presumo de entrada que esto será que este hombre es inocente antes de empezar. Y ahora, para que veáis un poco cómo va a funcionar el juicio, ¿qué es lo que pasa en los juicios americanos? Se leen los cargos. Lo primero. Oiga, lectura de los cargos. ¿Qué son lectura de los cargos? En este caso, ¿qué es leer los cargos? Plantear H1. ¿Vale? Los juicios se hacen para declarar inocente. ¿Los juicios para qué se hacen? Para declarar culpables. Repito, el primer planteamiento es presunción de inocencia, pero el fiscal, ¿a qué va? A declararlo culpable. Aquí nosotros vamos a buscar que salga H1. Que salga H1. Porque ya presumo de entrada de H0. Yo de entrada, todo el mundo es bueno. Todos son inocentes. ¿Vale? Primera operación, que todo el proceso que vamos a hacer es para buscar la culpabilidad. Que el jurado declare que son culpables. Eso es lo que quiero. ¿Qué es lo que sigue a la lectura de cargos? ¿Qué es? Las pruebas. ¿Qué serán las pruebas? ¿Qué serán mis pruebas? Mis pruebas serán los datos que observo, lo que he observado, mis desubís, ¿vale? Es decir, lo siguiente que tendré serán las pruebas. Una vez presentadas las pruebas, primera aproximación al problema. ¿Es lo mismo ir con un N de 10, con un tamaño muestral de 10, que con un tamaño muestral de 200? ¿Os acordáis de X media? El X media se distribuía normal, mu, sigma, raíz de N. Si aumento el tamaño de la N, ¿qué pasa? Que estoy más cerca supuestamente estoy más cerca del parámetro, ¿vale? Si tengo poca muestra, tengo menos potencial ¿vale? Ya tengo las pruebas. Lo siguiente, ¿qué es? El jurado se retira a deliberar, ¿vale?
no sé si habéis visto una película que a mí me gusta mucho, que el jurado se reúne y hay uno allí que va cambiándole la manera de pensar a todo el jurado hasta que al finalmente uno que estaba, Jim Hackman, que hacía allí de abogado y control de quiénes son los jurados. Esto también ha pasado ahora con Paco Camps en el juzgado, la elección de los jurados para que sean lo más favorables a tus pretensiones, ¿vale? Eso allí en Estados Unidos, descarto este jurado, no descarto, los que toman, aquí no es así. Esto es basado en probabilidad, en distribución en el muestreo. Pero, ¿qué es lo que tienes? Para que se entienda, una vez que tenga los datos, yo voy a tener que hacer ¿qué? Reunir al jurado y decir, ¿este qué es? ¿Inocente o culpable? ¿Basado en qué? En los datos muestrales que observo. ¿Eso se entiende, el procedimiento? El procedimiento es, oiga, aquí está el juicio, aporte usted las pruebas y ahora lo que os vamos a enseñar es a ser un buen jurado, a tomar decisiones razonablemente, ¿vale? Y según los datos que tengo, tomo decisiones, ¿vale? Por tanto, este sistema judicial, fijaros, que tiene vamos a ver, este sistema judicial le puede pasar lo siguiente, que es muy similar a las cosas, que ya sabéis hacer. Fijaros, si yo pusiera aquí, aquí pusiera yo enfermo, aquí pusiera no enfermo, y aquí pusiera positivo y negativo, a eso estáis acostumbrados, ¿no? ¿Vale? A una tabla, sensibilidad, especificidad, falso positivo, falso negativo. Eso está, ¿vale? Yo ahora voy a hacer similar, lo voy a quitar porque lo que quería era... Vamos a ver, si yo decido, si el jurado reunido a la vista de las pruebas, ahora volveremos a cómo decido, ¿no? Pero una vez que tengo las pruebas y tengo mi regla de decisión, si yo decido H0, y H0 es la verdad, tú sabes si es la verdad, no. Primera operación, ¿vale? Pero si yo decidiese H0, siendo H0 verdad, estaría pues encantado, ¿vale? Ahora, si yo decido H1, cuando H0 es verdad, ¿vale? Esto es lo que vamos a llamar alfa, que es ¿qué? Bueno, os voy a seguir y ahora vuelvo a alfa y a beta, que serán los errores. Si yo decido H1, si el juicio decide H1 cuando H1 es verdad, cuando es culpable, hay películas de estas clásicas en que decide que es inocente, pero el tipo es culpable. Recuerdo una de Sean Connery, que es un negrito que la abuelita va allí a pedirle que lo saque y tal, y el tío es más malo que la tiña. Pero, ¿eso qué significa? Aquí, beta, y aquí, ok. Está claro que tus 4 decisiones
tus 4 decisiones en 2 aciertas, y en 2 fallas, ¿vale? ¿Quién es alfa? ¿Quién es alfa? Alfa es la probabilidad de que un inocente esté en la cárcel. ¿Estáis de acuerdo? La probabilidad alfa va a ser, porque eso se entiende, creo, la probabilidad de que un inocente sea declarado esto es alfa, ¿vale? ¿Y beta quién es? ¿Quién es beta? La probabilidad de que un culpable sea declarado inocente. ¿Vale? Ahora, conocido esto, este sistema judicial que estamos planteando, este país de la estadística que tiene este sistema judicial, inocente frente a culpable, ¿vale? Presunción de inocencia, supongo que es verdad, supongo que es inocente, ¿vale? Tiene una peculiaridad, que es un país que trabaja con un alfa fijo. Es decir, este país, nosotros fijamos alfa, que habitualmente este alfa es un 5%. Es decir, nuestro país de estadística está dispuesto a que un 5% de inocentes estén en la cárcel. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nuestro país está dispuesto a que un 5% de inocentes esté. ¿Se entiende eso? También hay valores como alfa 0,01. ¿Eso qué es? ¿Eso qué significará? Que solo el 1%, solo tendrá en la cárcel el 1% de los inocentes. ¿Eso qué, de facto, qué significa? Fijaros, ¿qué diferencia hay entre usar este 5%? Tú, como ciudadano, ¿tú qué prefieres, el 5 o el 1? El 1. ¿Y por qué no este? ¿Y por qué no ese? Que ese es mejor, el 1 por 1000. Solo tendré en la cárcel al 1 por 1000 de los inocentes. Entonces, todos vislumbráis que si disminuyo el alfa, todos se visualiza que si disminuyo el alfa, ¿vale? Disminuir el alfa, ¿qué significa? Significa que para poder condenar tienes que estar muy seguro, ¿vale? ¿Eso se entiende? De que yo, si quiero bajar el alfa, ¿vale? Si yo quiero bajar el alfa, resultará que bajando el alfa, ¿qué aumenta? Beta. Si yo digo, hombre, yo es que no quiero que haya ningún inocente en la cárcel. Cuando digo eso, a cambio, ¿qué pasa? Es decir, si disminuye alfa,
alfa aumenta beta. Es decir, si yo como país, en vez de fijar el 5, fijo el 1, para no tener inocentes en la cárcel, ¿qué es lo que me pasa? Que tengo muchos culpables sueltos. ¿Vale? Porque habrá gente culpable que la soltaré. ¿Se entiende eso? Los niveles habituales de alfa, los alfas habituales son alfa 0,1, alfa 0,05 y alfa 0,01. Es decir, el 10%, el 5% y el 1%. Y si leéis algún libro de estadística, suelen decir, se fijará el alfa, porque el alfa se fija, dependiendo de lo importante que sea el rechazo de la hipótesis nula. ¿Vale? Si tú rechazas, ya sabes que si disminuyes el alfa, te está ¿qué? Aumentando el beta. Te está... Normalmente casi toda la literatura científica está usando un alfa del 5%. Está usando un alfa del 5%, que es ni para ti ni para mí. Ni un alfa del 10. Un alfa del 10 es un país donde si hay dudas, ¡boom!, a la cárcel. Y un alfa del 0,01 es un país muy permisivo, que para encerrarte te tiene que tener grabado. Si no, hombre, el niño, ¿vale? Uno es, caso de duda, a la cárcel. Esto es como los condados americanos. Pasa por allí uno con la moto, lo paran y lo tiran dentro. Por si acaso. Eso es un alfa grande. ¿Vale? Un alfa pequeño, el sheriff del condado no trabaja. Salvo que maten a 3 y entonces va a haber... Y la duda, la sangre no es de él, ¿vale? O lo tienes grabado en vídeo o no lo metes. Esa es un poco la diferencia con el alfa, ¿vale? Por tanto, no perdáis de vista que tengo H0, la inocencia, en nuestro caso, mu sub d, de que la diferencia es 0, frente a que rechazo la hipótesis nula es que hay diferencias, ¿vale? Siguiente concepto es que supongo la hipótesis nula. Suponer la hipótesis nula, no perdáis de vista que es la presunción de inocencia. Supongo que es inocente, ¿vale? Los datos los tengo ya, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la toma de decisiones. Ya sabéis que si decido H0, decido H1 y el nivel alfa, ¿vale? Intento explicar, a ver si se visualiza, intento explicar cómo funciona, por aquello del alfa. Y veréis que ahora casi todo, es decir, yo tengo X media, se distribuía T, perdón, voy a escribirlo bien. Voy a escribirlo bien. X media menos mu partido S raíz de n, esto se distribuía como Tn menos 1. Es decir, esto con n menor que 60. Más o menos. ¿Vale? Esto es lo que sabemos. Es decir, sabemos que la media menos mu S raíz de n se distribuye como una T n menos 1. Eso es una distribución en el muestreo, es una distribución de probabilidad, ¿vale? Yo ahora qué sé, de aquí, de esta expresión, de esto de aquí,
de esta expresión. X media sé lo que es, sí, ¿vale? En nuestro caso será de barra. S sé lo que es, sí. Raíz de n sé lo que es, sí. ¿Y mu sé lo que es? No. Pero, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, suponemos H0. En nuestro caso, mu sub d igual a 0. Presunción de inocencia. Yo presumo que este es inocente. Si es inocente, el mu sub d, ¿cuánto tendría que valer? 0, ¿vale? Por tanto, yo ahora puedo calcular, repito que x media va a ser de barra, es la media de las diferencias, S va a ser S sub d, ¿vale? Y yo tendré ahora d barra menos 0 S sub d raíz, y después n sabíamos que era 10 y esto era 10. Esto que acabo de calcular ahí, si recordáis, habíamos quedado que era 4,8 la media. Habíamos quedado que la media era 4,8 y la diferencia y la desviación típica 4,6. 4,8, 4,6. Por tanto, yo tengo la diferencia 4,8 menos 0. S sub d hemos quedado que es 4,6 raíz de 10. ¿Vale? Esto es el estadístico de contraste. Este numerito de aquí, esto es lo que vamos a llamar estadístico, este numerito. ¿Cuánto sale ese numerito? Una máquina. Esto es el estadístico. Estadístico de contraste. ¿Alguien tiene el numerito que sale? Una calculadora. 4,8 partido 4,6 y multiplicado por raíz de 10. 4,8 partido por 4,6 multiplicado por raíz de 10. ¿Cuánto? Pues, si la máquina no se equivoca, 10,43. ¿Vale? ...4,8 partido... 10,43 no puede ser, creo. Tampoco puede ser. 4,8 partido... 4,8 partido 4,6, 1 con algo. Raíz de 10, 3 con algo. 1 con algo con 3 con algo. Tenemos la calculadora y ni con la calculadora. Escuchadme. Yo he dicho que esto no salía. A ver... ¿Ya les da a 2 el mismo número? 3,29. Fijaros que, si no, el estadístico de contraste es vital, porque el estadístico de contraste es el resumen. El estadístico de contraste es el resumen de todo lo que tú has presentado de pruebas, ¿vale? 3,29, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando viene lo más bonito de todo. Resulta que este estadístico tiene una distribución T de Student con 9 grados de libertad. Tiene una distribución T de Student con, es decir, el D barra
menos 0 S sub D partido raíz de n, esto se distribuía Tn menos 1, esto. ¿Vale? La T de student, si recordáis, es simétrica respecto del 0. Y ahora seguramente entenderéis los puntos críticos y el sistema judicial. Vamos a ver, si fuese inocente, ¿vale? Repito, si fuera inocente, presunción de inocencia, la mu sub d valdría 0, ¿vale? ¿Dónde debería estar d barra? ¿Cerca de dónde? En el 0. En el 0. ¿Vale? Si fuese inocente, debería estar en el 0. Por tanto, ¿cuándo empezaré a sospechar que no es inocente? Cuando me aleje del 0. Por tanto, si os fijáis, yo puedo escribir esto. Estos alfa medios, seguro que os suena ya. Alfa medios, y esto es 1 menos alfa. Esto es Tn menos 1 alfa medios, y esto es menos Tn menos 1 alfa medios. Y por eso se llaman puntos críticos. Mira, vosotros me habéis dicho que si fuese verdad la hipótesis nula, el estadístico de contraste, que es el de barra tipificado, ese estadístico de contraste, ¿dónde debería estar? Por aquí. A ver si consigo por aquí. Esto, ¿vale? Si el d barra estuviese por ahí, el d barra partido SD raíz de n, el d barra tipificado, ¿vale? La puntuación tipificada. Si estuviese por ahí, ¿tú tendrías evidencias en contra de la hipótesis nula? Pues no. Es decir, tú tendrás evidencias cuando estés aquí. Esta zona y esta zona, estas dos zonas, esa zona y esa zona es zona de rechazo H0. Zona de rechazo H0. Repito, porque para mí es importante, porque esto es el sistema judicial que nos vamos a imponer a partir de ahora y hasta la finalización de la asignatura. Siempre va a ser lo mismo. Tengo un estadístico de contraste que tiene una distribución y yo voy a ir a buscar en qué zonas del valor rechazaré la hipótesis. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta zona que acabo de marcar, yo podré decir rechazo H0 al nivel alfa, y aquí se entiende lo del nivel alfa. Al nivel alfa es, yo determino cuántos inocentes hay en la cárcel. Yo puedo disminuir el alfa. ¿Cómo se disminuye el alfa? Mira, hago el alfa más pequeño. ¿Y qué le pasa a los puntos críticos? ¿Eso qué significa? Que el D barra puede ser más grande. Y yo digo, sirve, inocente. Aumento el alfa, me sale en la zona de rechazo. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué es la regla del jurado? ¿El jurado qué va a hacer? Fíjate, qué fácil es. Rechazo H0 al nivel alfa, es decir, lo declararé culpable. Rechazar H0 es que sea culpable. ¿Vale? A mí me gusta poner rechazo H0 porque, como planteo que lo primero es presunción de inocencia, pues
Lo contrario es rechazar la hipótesis nula. Yo rechazo H0 al nivel alfa, si el estadístico, si D barra menos 0 partido S sub D raíz de n es mayor que Tn menos 1 alfa medios. ¿Se entiende eso? Que es mayor que el Tn menos 1 alfa medios. Es decir, que se entienda que el estadístico de contraste esté después de los puntos críticos, que esté en las colas. Que esté en las colas. Yo ahora me voy a ir a buscar quién es el punto crítico, porque ya tengo mi estadístico de contraste. Mi estadístico de contraste es 3,29. Oiga, con los datos que usted me ha aportado, esto es 3,29. Ahora la pregunta es, ¿3,29 está en la zona roja o en la zona verde? ¿De qué depende? De los puntos críticos, ¿vale? Fijaros, T, ¿cuánto vale T9? 0,025. Esto es con un alfa, esto es un alfa 0,05. Ese T de Student, distribución T de Student, con 9 grados de libertad, que deja a su derecha 0,025. Es decir, el punto crítico. Me voy a la tabla de la T de Student. T de Student. La tenéis aquí. Y estamos buscando alfa 0,025. Cola a la derecha. Es el verde que tengo aquí. Y el N igual a 9. Si no me equivoco, 2,26, 22. 2,26, 22. Es decir, este punto crítico es el 2,26, 22. Fijaros, si busco el 0,05, 1,8331. 1,8331. Es decir, con alfa igual a 0,1, T9 0,05, 1,8331. Y si quieres con un alfa 0,01, esto es T9 0,05, perdón, 0,5, 5 milésimas, 5 milésimas, 5 milésimas, lo tenéis aquí, y estamos con el 9, 5 milésimas, es 3,2498, 3,2498, ¿vale? Entonces, para el nivel habitual, que es este es el nivel habitual, alfa 0,05. ¿Cuál es la conclusión del contraste? Mi valor es que, es decir, la zona de aceptación, ¿entre qué valores está? Es decir, con alfa 0,05, resulta que tengo esta expresión. El T9 está aquí y está aquí. Mi punto 2,2622, zona de rechazo, y aquí menos 2,2622. Estas dos zonas son zona de rechazo H0.
Zona de rechazo H0. Por tanto, ¿qué os pasa? ¿Cuál era el valor de mi estadístico de contraste? Mi valor de estadístico de contraste era 3,29. 3,29 está aquí. Aquí está 3,29. Estadístico de contraste. Por tanto, que al nivel alfa 0,05, ¿qué tengo que decir? Rechazo H0. ¿Sí o sí? Es decir, fijo mi alfa, me determina las colas de rechazo con el alfa sabiendo la distribución, me determina los puntos críticos y ahora sí que se entiende lo de crítico. ¿Por qué es crítico? Porque a partir de ahí pasas de aceptar a rechazar.